Bienvenida a El poder de volver a ti. Este es un espacio para respirar, para soltar la exigencia y recordar quién eres más allá del ruido exterior y de las máscaras que a veces usamos para encajar. Yo soy Nara, tengo 27 años, soy de Ibiza y actualmente me estoy formando como health coach y soy astróloga también. Pero más allá de las etiquetas, soy una persona que está en su camino de sanación y de desarrollo personal, igual que tú. Y hoy quiero contarte por qué he decidido hacer este podcast y qué significa para mí volver a ti. Y porque creo que es un gesto simple, pero a la vez potente, que puede cambiarlo absolutamente todo. Y para explicártelo, te quiero contar un poco de mi historia y cuál fue el camino por el que yo transité y que hizo que me diese cuenta que volver a mí era la solución. Hubo una etapa de mi vida en la que mi brújula estaba completamente puesta afuera, es decir, en los demás. Yo era una persona que lo que buscaba a toda costa era encajar, caer bien y no sentir ese rechazo tan doloroso por parte de los demás. Eso me hizo enfocar prácticamente toda mi energía en agradar a todo el mundo. Estar siempre contenta, como si no me pasara nada nunca, y sobre todo no contar mis preocupaciones ni mis problemas a nadie. Y esto lo hacía de una manera muy inconsciente, automática. Y esto, donde más lo vi reflejado, fue en mis vínculos más íntimos, como la familia y con mis dos exparejas. Yo respondía a lo que se esperaba de mí, es decir, a lo que respondería la Nara que tenía esa máscara puesta, aunque con el tiempo, por dentro, empecé a sentir una voz que me decía que no estaba siendo honesta con lo que yo quería. Y la verdad es que no me lo había preguntado nunca. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero yo con esta persona o qué quiero yo con esta situación? Estas son preguntas que hoy en día sí me hago, pero en su momento no me hacía. Y fue muy doloroso reconocer que la verdad era que no sabía qué quería. Entonces la vida te va poniendo delante situaciones donde te muestra lo que no quieres para que definas lo que sí. Y entonces digamos que descubrí que tampoco tenía deseos propios, sino que había tomado lo que otros esperaban de mí y me lo había apropiado, sin detenerme a pensar si eso resonaba conmigo o no. Voy a hacer un paréntesis y es que quiero decir que analizar esta situación desde una perspectiva astrológica es muy interesante y muy precisa porque refleja de una manera muy cruda cómo es la vida de alguien que vive su signo solar desde un nivel de conciencia bajo y automático. El signo solar es el signo que todo el mundo conoce y que cuando te preguntan ¿de qué signo eres? Pues tú dices, pues soy de Acuario, soy de Virgo, soy de Leo. Entonces es el signo que todos conocemos, pero también es uno de los más importantes a nivel astrológico. Y bueno, si quieres que hable más de este tema, desde mi experiencia, escríbemelo porfi y lo tendré en cuenta para próximos episodios. Entonces retomo lo que estaba diciendo y es que yo durante varios años ignoré esta sensación que tenía por dentro de decir, wow, no estoy haciendo lo que quiero realmente. Y esto fue principalmente por miedo a que los demás se enfadasen conmigo y por miedo a decir quién iba a ser yo si dejo de ser así. Y lo más fuerte de todo es que lo hacía con una sonrisa en la cara, como diciendo, estoy bien, todo está bien, no pasa absolutamente nada. Y esto es algo que me sale de una manera muy natural y que puede ser un arma de doble filo, porque por un lado te hace relativizar las cosas y darle ese puntito de humor que a veces pues viene bien darle a las situaciones, pero en el fondo da mucha ansiedad porque cuando sientes que no estás por ahí repartiendo alegría 24/7, entonces los demás no te van a ver. Y la primera persona que se tiene que ver y reconocer eres tú. Entonces digamos que yo estaba muy metida en la onda de no tener que preocupar a nadie, de pensar que yo sola puedo con todo y de no quejarme nunca ni decir lo que me molestaba, sea a quien sea. Entonces, ¿qué pasó? Pues que cuando llegas a un punto en el que tú no estás por ninguna parte de tu vida, tu cuerpo, que es una máquina muy sabia, entra en modo supervivencia y tu mente, para mantener una coherencia, lo apoya con pensamientos bastante dañinos. Entonces, mi cuerpo me empezó a hablar.
yo perdí el contacto con la sensación de saciedad al comer y digamos que comía por inercia, no por hambre. Y sobre todo comía para premiarme. Esto me hizo asociar la comida y el momento de comer con un estado en el que yo pues notaba mi cuerpo. Porque otra cosa que no había dicho, y es que yo con el tema de la conciencia corporal pues tengo un reto personal, porque he sido una persona que ha estado muy desconectada de su propio cuerpo, y en el fondo lo que yo buscaba con la comida era ocupar un espacio físico, percibir que yo estaba en alguna parte. Entonces, por supuesto, gané peso, bastante, y empecé a sentirme muy incómoda con mi cuerpo, con mis digestiones, porque eran pesadas y tenía que parar absolutamente todo lo que estaba haciendo para descansar y hacer la digestión. Y luego también empecé a tener una relación con el ejercicio físico para compensar las calorías que me metía en el cuerpo, no por amor a mí misma y al deporte. Entonces, un día, mientras comía, casualmente, si no recuerdo mal, estaba comiéndome un helado de chocolate, tuve una especie de iluminación y me pregunté, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde estoy yo en medio de todo esto? ¿Dónde están mis deseos, mis tiempos y mi voz? ¿Por qué no utilizo mi voz? Y ahí empecé a darle vueltas al asunto y a pensar, vale, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor y sanar esta situación? Porque honestamente lo estaba pasando muy mal, aunque desde fuera pues no se viese. Entonces ahí empezó otro viaje, pero sobre todo empezó mi práctica. Una muy concreta, que también podría decir hasta espiritual, yo lo veo así, y esa práctica la llamo volver a mí, día a día, no con grandes cambios ni iluminaciones místicas, sino con pequeños hábitos y gestos de presencia, como por ejemplo aprender a estar en silencio, aprender a estar sola y entrenar para sentirme fuerte y superarme, mejorar mi alimentación y también, lo más importante, aprender a decir que no y poner límites saludables. He de decir que algunos hábitos los adquirí a base de ensayo y error, y para otros utilicé la astrología como un mapa de autoconocimiento para afinarlos y pulirlos, como por ejemplo en relación al deporte, aparte del entrenamiento de fuerza que hago en el gimnasio, pues la utilicé para detectar cuáles son las características que tiene que tener ese tipo de deporte que yo quería practicar y que quiero practicar además del gimnasio, sin tener que probar 1000 cosas para saber si son para mí en términos de deporte o no. Y en este caso, pues yo elegí el kickboxing como complemento y he de decir que estoy encantada. Y esto lo vi gracias a mi carta astral y utilizando la astrología. Entonces, más allá de que utilice la astrología como herramienta o no, lo importante, por encima de todo, es que los elegí con consciencia y con el objetivo de ganar más claridad en mi día a día acerca de quién quiero ser y qué es lo que quiero para mi vida. Entonces, ¿cómo definimos qué es volver a ti? Volver a ti es dejar de girar en torno a la mirada ajena de otros y empezar a profundizar en tu propia verdad. Es preguntarte, ¿qué necesito hoy? ¿Qué me hace bien de verdad? Es también aceptar que cambiar, desacelerar o redirigir tu camino no es fracasar. Es parte de tu viaje de transformación y crecimiento. Y esto es una de las cosas que a mí, por ejemplo, pues me ha costado mucho reconocer, que el hecho de tener que cambiar cosas y rectificar no significa que esté yendo a peor, sino que estoy puliendo y afinando la persona que quiero ser. Y lo más importante es que volver a ti es un acto de salud, de amor propio y de integridad. Entonces, este podcast nace como un espacio seguro para ti, una pausa en tu día a día, como una charla entre amigas. Verás que yo hablo mucho en femenino, pero porque, bueno, pues la mayoría de personas que me escuchan pues son mujeres. Si eres hombre y me estás escuchando, no te ofendas, por favor. Te tengo en cuenta, pero bueno, hablo en femenino porque la mayoría de mujeres que me escuchan pues son mujeres. Entonces también es un rincón para escucharnos y para que entre episodio y episodio también te escuches a ti misma, a ti mismo.
Entonces, aquí hablaremos de hábitos y rutinas, de cómo mejorar tu energía y la relación con tu cuerpo y cómo, gracias a la astrología, puedes tener una mejor salud a nivel integral, es decir, en todas las áreas de tu vida. Así que gracias por estar aquí y si este episodio te resonó, te invito a compartirlo con alguien que también esté buscando su propio regreso. Hasta la próxima y deseo que esta semana encuentres momentos para volver a ti.